¿Estás escuchando? Queriendo se agarre confesados. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Estamos de... No estamos... Sí, mejor dicho, estamos en la semana de terror, ¿no? La semana donde vienen las festividades que más le gusta al mexicano y al gringo, ¿no? Esta parte de... Coco. De coco. Coca. De coco. Y donde nos gusta escuchar, vaya, creo que también hay muchos podcasts que van a hablar de lo mismo, ¿no? Pero, y que vamos a darle un toque, un perspectivo histórico, ¿no? Un enfoque, vaya, que es un poco más académico, pero también albergar algunas cosas o anécdotas que tengamos, ¿no? Uh-huh. Estoy como siempre con mi compa el Omar. Omar, ¿cómo estás? Muy bien, ya preparado. Estoy nervioso. ¿Qué tal si me convierto ahorita en Nahual? No te conviertes En cerdo, ¿no? En un cerdo. En un perro. Un perro. Sí. En un coyote. Vamos a hablar de los nahuales y... Tenemos las armas para hablar. Sí. Los crucifijos y todo, ¿no? Sí, pues en primera historia hay que saber qué es un nahual, ¿no? Digo, a lo mejor en muchos otros países no saben qué es. A lo mejor si nos llegan a escuchar otros países. Sí, de hecho. A ver, Honduras, ¿no? No sé, digo, a lo mejor Argentina, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Pero a definir qué es un nahual es una persona que se convierte a voluntad en animal. Es en esa voluntad. Sí, vaya. Sí, ese es un ingrediente muy importante. Que esa voluntad, no es como que lo convirtieron en cerdo y ya es un cerdo para siempre. Este individuo se convierte a voluntad y muchos han definido, por ejemplo, ya vamos a entrar de lleno en el tema. El nahual viene de varias raíces, algunas náhuatl. Los pueblos más influenciados por los mexicas lo atesoran más como el nahual, como el símbolo como de 4. O sea, nahua quiere decir 4. Okay. Y a veces cuando le quieren decir a alguien que es tramposo, le dicen cuatrero. O sea, que es igual a tramposo, a que esconde cosas. Y en este caso, se esconde a sí mismo, porque él se transforma en un animal. Ajá. En un animal, y por eso le dan este significado, ¿no? De cuatrero. Muy bien. También hay otra definición, que es el verbo nahualitas, que significa esconder. ¿Nahualita significa esconder? Nahualita significa sería esconder. Un tramposo. Sí, que se esconde. ¿Que se esconde? Sí, que se esconde. Ok. Lo podemos traducir así. Pero para entender al nahual también tenemos que también tiene que ver con las 4 ánimas que para el hombre mesoamericano. 4, pero ¿qué son ánimas? ¿Qué quiere decir con ánimas? Las ánimas es como lo que te constituye en la cosmovisión de los antepasados, de los pueblos náhuatl. El ser humano se constituía de 4 ánimas, que es la ánima corazón, la ánima calor, la ánima aliento y la ánima sombra. Son 4. Gente que me estás contando la serie de Naruto. Sí, de hecho. Y luego te agarras con Sasuke. No sé nada de Naruto. No, digo, porque así están los clanes divididos, digo. Sí, yo tengo de closet, ¿no? Pero bueno, eso continúa. Hablando de este tema. Bueno, y también en esas 4 ánimas que se constituye el ser humano, también yo digo que tiene que ver con esto cuando le dicen nahua, o sea, que quiere decir 4, se refiere a estas 4 ánimas que constituyen al hombre y que puede usar a voluntad. Para entender también el concepto de nahual, viene de nahualli, ¿no? Que también puede decir, ya con la llegada de los españoles, esto es antes, ¿no? Esto viene desde los pueblos prehispánicos. Los pueblos mesoamericanos, ¿no? Mesoamericanos. Ellos creían en el nahual. Ok. En el nahual,
pero es complicado. Es complicado hasta de explicarlo. Yo mismo que he investigado un poco, a veces me causa un poco de Un dilema, ¿no? dilema, porque por ejemplo, el tonali es forma parte de estas cuatro ánimas, es la ánima calor, así se le llama, la ánima calor, y a veces se confunde el tonali solo con el nahual, o el nahualli, que el nahualli es el ser animal que actúa como protector, es el nahualli, es un ser animal que actúa como un protector. Entonces es como la leyenda de los mayas y estos niños chiquitos que parecen enanitos. Ah, ya. Los... No Se me olvidó el nombre, la tenía en la punta de la lengua. Aluches, ¿no? Aluches, los exacto. aluches. Los aluches, ¿no? Que son protectores de que, por ejemplo... Del bosque, Del ¿no? bosque, ¿no? Que protegen Protectores del bosque. ¿no? O, por ejemplo, o cuando van a sembrar. Yo me recuerdo haberlo visto en la tele, un documental de esta parte de que los aluches protegían, como dijimos, el bosque, ¿no? Ujú. Y cuando la gente del pueblo iba a plantar, les hacía una casita. Y en esa casita sembraban al lado, ¿no? Ajá. Esto para que no hicieran feos lo que cultivaban, vaya. Entonces Ujú. es algo así como lo que tú dices, ¿no? Sí, estos protectores son de la comunidad. Yo de hecho hice un trabajo y o sea, un trabajo recopilatorio, no de investigar, pero varios investigadores, entre ellos Baez, de la Universidad Veracruzana, hicieron que ellos, hay como que un sincretismo entre cuando vienen los españoles. Ese sincretismo hace que estos nahuales se conviertan ya después en santos patronos. Hasta en santos se van a convertir. Sí, después en santos se convierten. Y San Agustín, ¿no? ¿O es un santo? San Agustín, güey, o no sé, ese... Yo no conozco los santos. No, yo tampoco. Ok, pero, ok. o San Jorge, o hay varios santos. ¿Mis sanjuditas? ¿Qué hiciste, mis sanjuditas? Sí, el San Juditas que va en la bicicleta y se rompe. Ok. Algo así. Algo así. Pero en este sincretismo de la cultura mesoamericana y la cultura cristiana se van a mezclar, y como digo antes, las ánimas como el tonali Ujú. estaban bien diferenciadas. Te digo que es el ánima calor y eso constituye. Pero ya después, cuando vienen los españoles, confunden el tonali con el nahuali. Ok. El nahuali es como que ¿La transformación? es la transformación, pero si le pasa algo al nahuali, si pueden matar al nahuali, pero la persona puede estar completamente separada de lo que le pase al animal. O sea, la persona que se transforma a voluntad, cuando matan, por ejemplo, se podría decir, matan al animal, el nahual puede estar como que no le puede pasar algo. Y el tonali, cuando se sale del cuerpo, ya te mueres, o sea, no puedes seguir. Y el nahuali, cuando se sale del cuerpo del humano, sigue viviendo la persona, porque estás transformándote, no te estás... Pero, por ejemplo, aquí me da no sé si tenga que ver con el tema, con este rollo, ¿no? De que, Es pues complicado. te cuentan, te cuentan una historia, ¿no? No sé, en el pueblo de mi mamá había no sé quién me había contado, Ajá. que había una persona que en la noche se convirtió en perro Ajá. y se iba a los campos a hacer maldades, ¿no? Como dicen allá. Sí, sí. Y que una vez le dieron la pata al perro Ajá. y que casualmente el señor el día siguiente apareció con el pie Golpeado. balaceado, porque pues, era una bala. Le habían balaceado y justamente entonces me dio un poco de conflicto con lo que tú dijiste con el tonal y la Ajá.
que dices que no afecta, pero pues aquí es como que... Y muchos testimonios han dicho lo mismo, ¿no? Ujú. De que lo golpean y se resulta que al día siguiente la señora del señor Ya está golpeado. Ajá, en este caso que es una parte de la bala. No sé si tiene algo que ver con esto. Es que se supone que cuando se transforma ya es otra especie de... Es como una especie de ánima. Es como que un ente separado del... Es como su alter ego, se podría decir. Ok. No, es él, pero no es. O sea, sí, pero no. Sí, pero no. Ok. O sea, es como que separado, está separado del cuerpo del humano. Ok. O sea, cuando te conviertes en animal, estás separado del cuerpo humano. O sea, no hay nada que ver uno con el otro. Sí tiene que ver, porque de hecho esta transformación te la heredan. O sea, se hereda por parte del padre o por adivinación, por leer las cenizas. Hay varios como caminos para llegar a ser nahual, para ser un nahual. Pero dicen que también como que todos tienen como que esa facultad, pero no todos lo desarrollan. ¿Y quiénes que no pueden desarrollar? ¿Brujos? Lo desarrollan, ya te dije, si es heredado por el padre, Ahí está, es una. heredado por el padre. ¿Pero el padre tiene que ser brujo o algo en especial? Es que esa concepción de brujo vino con la cristianización, cuando ya, recordemos, cuando vino, se establece O hechicero también, no sé. Es el que- Santo Oficio, ¿no? El de la Santa Pero es que Inquisición. también había contactos con él más allá desde su perspectiva de los mesoamericanos, ¿no? De los pueblos mesoamericanos. Es que el nahual es más como que en la vida cotidiana, es como un protector, pero de la comunidad. Ah, ok. Es protector de la comunidad. O sea, no hace males como... No, No hace maldades, no como lo cuentan ahora, ¿no? No hace maldades. Eso ya después vino con el cristianismo. Entonces es parte de eurocentrista, ¿no? Algo... Sí, Ok. sí, que venía, ya después es pero vamos por partes, ¿no? Sí. Se le dice que es protector de la comunidad y en base a lo que haga en su comunidad, que le ayude a la comunidad, es como que un poder que se le da a una persona que tiene que tener una cierta virtud. Una virtud para ayudar a su comunidad. Ok, perfecto, sí. Y cuando esto se mezcla y llegan los españoles, venían esto de la Santa Inquisición y venían todo con esto de los brujos, las Sí, brujas. es que la Santa Inquisición aquí en la época novohispana no fue tanto perseguir a estas personas que iban haciendo brujería, ¿no? Acuérdate que la Santa Inquisición estaba en personas como los criptojudaístas, ¿no? Como le llamaban coloquialmente el marranismo, ¿no? Que convierten en marranos, ¿no? Pues... que eran judíos conversos al cristianismo, pero que en secreto o en su casa seguían practicando la religión judía, ¿no? Tenemos también que la Inquisición estaba al tanto de blasfemias, ¿no? De blasfemias contra la iglesia, ¿no? De herejías, ¿no? De practicar rituales que no eran parecidos o bien vistos por la cristiandad, ¿no? Y que a pesar de que ya sabías que eso era malo, pues a ti te valía. Es como los antiguos pueblos mesoamericanos que a lo mejor no sabían tanto de cuando fueron bautizados y la evangelización de que bueno, decían, bueno, sí, me convierto al cristianismo, pero no sabían totalmente porque en primera pues no había la misma lengua, ¿no? Entonces ahí es como un dilema, ¿no? O una brecha, ¿no? Sí, una brecha grande. Entonces, por ejemplo, había personas, por ejemplo, había personas que seguían practicando sus rituales y a lo mejor, una parte también son indígenas y eran naturales y a lo mejor no podían ser penalizados o no eran acusados de un delito porque pues no muy sé, pocos. Era muy poco. Entonces hay que aclarar esa parte de que en la época novohispana Sí, claro. sí había delitos de hechicería, de brujería, pero muy poco, ¿no? Muy poco. Digo, para contextualizar esta parte, ¿no? Muy bien. Pero desde ahí se le empezó a tener como un estigma al nahual de brujo. O sea, Entonces, antes de eso no se le era el protector de la comunidad. Ellos le dieron una denotación que, no. Negativa. Es una denotación negativa y dicen, no, esas cosas son
Son cosas de hechicería negra. Del diablo. Ajá, ok. Son del diablo y pues que se transforme a voluntad, pues es un poder que no es bien visto por la cristiandad. Sí, exacto. Pero precisamente como tú dices, estos nativos, autóctonos, no del todo se dejaron sus creencias. No, fueron bastantes años para dejar sus creencias. De hecho, yo digo que todavía hay rezagos de estas creencias y estos rituales Pues los prehispánicos. podemos ver en los pueblos indígenas que están alejados de la sociedad urbe, ¿no? Ujú, Digo, siguen no sé, teniendo siguen teniendo sus costumbres, sus tradiciones, mejor dicho, ¿no? Sus tradiciones. de hacer esto. Que ya a lo mejor lo dijeron el sincretismo Con el cristianismo. con el cristianismo, porque ya no están así como tal, ¿no? Ujú. Acuérdate que hay una parte de que las personas hicieron un secretismo, ¿no? A lo mejor ya no se ve tan puro como se puede, Ujú. no sé si está mal empleada Sí. la palabra, pero como que algo así, ¿no? Hubo una mezcla, ¿no? Una mezcla de creencias. Y en estos sí empataba con que estos santos patronos también eran como que cuidaban de la comunidad. Y esto empató con el papel del nahual. Por ejemplo, Tepoztécatl es el dios protector de los xochicalcas que llegaron a Tepoztlán y lo representan en una de sus leyendas. De hecho, tiene 4 versiones y en una de ellas tiene que luchar contra la serpiente. Ahí le dicen ogro, el ogro de Xochicalco. Y pues era porque esta serpiente pedía sacrificios humanos y tenían que ir principalmente de gente mayor. Pero nos tenemos que remontar al principio de la leyenda, cuando Tepoztécatl nace de una princesa que cuando pasaba por el río de Tixtla, me parece que se llama el río, que está en Tepoztlán, antes de subir al Tepozteco, ahí es el río. Cuando está ahí, ve a un colibrí y queda embarazada. Este colibrí es el dios viento. Es como la parte de Jesús como nace Jesús, ¿no? Que Sí. María se embaraza de una paloma. ¿O Sí, no? casi. Sí, ¿no? Una Por el paloma. Espíritu Santo, O por ¿no? el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, ¿no? Ajá. Por aquí sería algo más religioso, espiritual. Ujú. Pero es que aquí también, ¿no? Una virgen, ¿no? Ok. Una virgen, sí. Tiene algo como paralelismo con el mito también de Jesucristo, si lo queremos ver así, ¿no? Sí. Y ya nace Tepoztécatl, pero como es una princesa y ella supuestamente es todavía virgen, pues no puede con la vergüenza y deja al niño lo tira al río y entonces supuestamente las hormigas, sabiendo que es hijo de un dios, le dan miel de maguey para conservarlo. Ajá, lo alimentan. Y entonces después es rescatado por una pareja de ancianos que lo cuidan, lo cuidan y lo hacen crecer, pues. Como la leyenda de Hércules, entonces, ¿no? Más o menos. Tiene la historia de Hércules, ¿no? Sí, tiene varios paralelismos. Sí, de un héroe que se queda con una familia adoptiva. Uh-huh. Y esta familia adoptiva, en uno de esos, ahora me regreso, o sigue la leyenda de que la serpiente o el ogro de Xochicalco pedía como tributo a gente mayor. Y entre esta gente mayor piden al padre adoptivo de Tepoztécatl, pero él no lo quiere. Pues primero agradece que lo querían mucho, según en la leyenda, querían mucho a Tepoztécatl. Entonces él se disfraza de abuelo
y va hacia ¿Hacia el norte? emisarios de Tepoztecatl, no, de Xochicalcatl. Ujú. Se lo llevan, pero cuando va a llegar, ya cuando llega, se quita la ropa de viejito y se enfrenta contra la serpiente. Y cuando lo va a matar, se transforma en conejo y en venado. O sea, tiene una clara ¿Como referencia? referencia a que es un nahual y que también va a matar a la serpiente porque asola a los demás pueblos y también a su pueblo, pues les pide tributo. Sí, Es casi como una referencia a un tributo de lo que veíamos antes, Sí, ¿no? de Los americanos. de los tributos. Ok. Esto se referencia en una leyenda, pero era tal vez hasta cómo pasaba, ¿no? Sí, sí, Este sí. dominio de Xochicalco, cuando en la etapa clásica, cuando está Teotihuacán, y después pasa el poderío a la Triple Alianza, Los ¿no? mexicas. De los mexicas. O el Imperio Azteca, como le llaman. ¿No? Sí, el Imperio Azteca o los Es que mexicas. el Imperio Azteca es más cuando... El Imperio Azteca lo abarcan más cuando tiene subyugados Ajá, a otros pueblos indígenas. sí, Entonces por eso le dicen pueblo azteca. Y por los mexicas son la civilización. sí, muy bien. Y en esta, pues podemos ver que se transforma en animales, o sea, sí tiene una tendencia, es un nahual, pues, se transforma a voluntad. Ok. Y esta herencia es traspasada por su padre, que también se había convertido en un colibrí cuando embarazó a su madre. Ok, Entonces, ok. sí concuerda de que Tepoztecatl es un nahual. Es una Defiende a su comunidad, se transforma a voluntad y su poder fue heredado por su padre. Sí, y son estas historias de nahuales con otras, por ejemplo, con los tótems, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Con los Ajá. antiguos norteamericanos, ¿no? Que si encontraban su ser interior, encontraban un animal. Pero los animales típicos de la zona, ¿no? Un águila, que es lo más representativo de aquellas personas, ¿no? De las civiles, de aquellas, sí, de aquellas De etnias, región, ¿no? De sí, aquellas de la regiones, región. ¿no? O los osos pardos o osos negros, Ajá. que también era de las zonas montañosas de Estados Unidos, ¿no? Esta parte de que no solamente los nahuales, podría decir que no solamente existen en México, o no es una leyenda totalmente, pues, de la zona mexicana, sino Sí, que también... licántropos, los hombres lobo. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero es que los hombres lobos son como una combinación de humano y Y hombre, ¿no? Como lo dice, pero... Ajá, como si fuera una quimera, ¿no? Casi, casi. No estoy diciendo que es una quimera totalmente, pero es como una fusión de humano con el lobo, ¿no? Entonces, pues digo, la referencia que hablamos previamente con la de Tierra de Osos, ¿no? Que Ujú. se encontraba una bruja de ese chico y posteriormente él se convierte en un oso, ¿no? Es como hay que ir más allá, ¿no? De lo que podemos solamente, de lo que podemos ver no solamente en México, sino afuera de México, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la leyenda del Minotauro, ¿no? La leyenda del En Minotauro, la antigua sí. Grecia, ¿no? Que ahí era más que nada como una, no sé, una unión como el hombre lobo, ¿no? Pero que puede asemejarse, ¿no? A este tipo de leyendas, ¿no? Sí, de transformaciones, ¿no? En Sí. animales. No tanto porque el nahual se transforma no en una forma humana que tiene... No es un humano que tiene características animales como antropomorfas, Ok. sino que sí se transforma en sí en un animal. Ajá, y tiene las cualidades del animal. Y tiene las cualidades del animal, exactamente. Y pues todos creo que conocemos a alguien en nuestra familia que nos habla de nahuales, ¿no? O Sí. todos, tan siquiera en el centro de México, nos ha... La zona centro y sur de México son los que más se escucha de los nahuales. Sí, de los nahuales, también de las brujas Las brujas. que chupan niños. Sí, de hecho, puede sonar algo incoherente, Ajá. pero las brujas cuando son tipo de nahuales cuando se convierten en bolas de fuego. Ah, sí. Que dicen que son tipo de nahuales, ¿no? Pero que ellas no son bolas de fuego. Bolas de fuego, ajá. Ujú. Bolas de fuego o también en pájaros, así como En seres que vuelan, ¿no? Ajá, Prácticamente. seres que vuelan, ajá. Pero que nada más buscan hacer el mal.
Ok, ok. Pero sí, pero los nahuales no todos son malos, simplemente si escarbamos un poco más, como habíamos dicho anteriormente, en la época colonial, había guardianes nahuales, que cada sociedad tenía su guardián, ¿no? Ujú. Bueno, eso se creía, ¿no? Y que entonces no veamos nada más a Nahual como algo malo, Ujú. sino también como que era guardianes de la sociedad desde aquellos años, ¿no? Y cómo benefició quizá a los pobladores de ahí, porque pues afuera no creo, ¿no? Sí, el nahual como protector, el protector social, porque ahí Ujú. dice también en lo que cuenta todo esto que referente a las cualidades del nahual, lo sacamos de Roberto Martínez, ¿no? El compa que hace creativo. Es un experto es egresado de la UNAM y es experto en el nahualismo. De hecho, en uno de sus estudios nombra a muchos lugares de, más que nada de habla náhuatl, que son los que tienen estas creencias, y Ujú. también se especifica los que fueron influenciados por los mexicas, ¿no? Como lo estamos hablando. Sí, Y habla nomás muy poquito hasta en una referencia, ni siquiera es un artículo, no, ni siquiera es un párrafo, es como una cita a pie, una nota a pie, ¿no te pide página? nota a pie de página y habla de Tepoztlán, que dice que cuando fue a Tepoztlán, dice que un Boy Scout Ujú. le dijo que los nahuales son perros negros. Sí, ¿qué es lo que más qué es lo que es que hablar de perros, no de perros negros, sino que los animales que son cotidianos en Ujú. la vida y para pasar desapercibidos, ¿no? No vas a poner un oso en una escena No, desértica, ¿verdad? no, no, no. Entonces, las personas, por ejemplo, los brujos o los ateístas que llegan a sentir su animal, instinto, o su instinto animal, lo logran sacar es cuando se transforman en un animal que esté cotidiano en la región. Sí, Que, por ejemplo, aquí en la zona céntrica son los perros, los cerdos, los los cerdos. cerdos eran muy... De hecho, en una historia de la familia, mi abuelo le cuenta a mi papá, a mí me surgió la curiosidad por investigar ese tema a raíz de esa historia familiar. Ok. Me cuenta que mi abuelo en una ocasión vino a la feria a su pueblo. Ellos vivían en el norte, en el Bajío, se podrá decir, en Guanajuato. Entre la frontera de Guanajuato y Michoacán todavía llegan estos resabios de los nahuales. Y dice que su amigo le dijo, pues no tenemos bueno, no tenían dinero, eran tres amigos. Ujú, Entonces le dijo uno de ellos, espérenme, me voy a convertir en marrano, ujú. me venden y ya con el dinero, pues ya nos podemos subir a los juegos y yo los veo allá. No, ok, ok. Va, ya se convirtió en marrano, dice que no vieron, pero ya salió un Ujú, marrano. Entonces se lo llevaron, lo vendieron y se quedó ahí. Ellos vieron que se quedó ahí el marrano, ¿no? ujú. Y entonces ya estaban en la feria y los alcanzó su amigo, o sea, cómo se convierte a voluntad el nahual, pero ya pasamos de ese sincretismo, porque antes de la llegada de los españoles no había marranos. No, no, son animales Son animales del que, colonialismo. sí, del viejo mundo, que no había. O sea, estamos hablando de que la actividad ganadera fue después del Sí. colonialismo, que estamos hablando que es Aquí solamente había... El perro sí había. Sí sí, estaba el pero perro. sí. De hecho, hasta hay investigaciones que el perro que daba lana, como si fuera una oveja, existía. Y Sí, el perro enano, que también hasta se los sí, comían, ajá, sí, de ahí como ritual. de ahí los pueblos americanos salían sus mayores tales, bueno, no de España, lo que es También México, había, creo que el guajolote, ¿no? el guajolote. El guajolote estaba, y el perro y el guajolote. Sí, pero animales como el caballo, la oveja, La el oveja, el cerdo, chivo, el cerdo, no, no ahí estaban es, aquí. pero ahí es como la construcción, ¿no? De lo que ya se va dando en base con todo lo que, con la unión de estas dos, ¿no? Sí, de Del las viejo dos mundo con el culturas. nuevo mundo. El El sincretismo, sincretismo, sí, vaya, el sincretismo es como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que pues aquí en Mesoamérica, bueno, en la etapa de Mesoamérica,
estaban adorando a a un tipo de diosa que tenía semejanzas con la Virgen de los Remedios, o qué Ajá. tipo de virgen era En España, ¿no? en España, ¿no? Ajá, Y que sí, hicieron sí. un secretismo, ¿no? Vaya. Secretismo y... O sea, cómo se mezclan las dos culturas y pues el nahualismo pues es propio de Mesoamérica, ¿no? Y cómo se combina con un animal traído del viejo mundo, ¿no? Un Sí. cerdo. También dice que en otro estudio de una antropóloga, se me fue el nombre, pero dice que en un pueblo, creo que me parece en Mazatepec, dice que llegaban, que los nahuales eran cerdos que se llevaban a los niños. Sí, de hecho, es como la leyenda de las brujas que según le robaba la sangre a los niños, ¿no? Ujú. Que van a hacer maldades. Sí, también, de hecho, allá en Mazatepec, porque yo tengo familia, Ajá. contaban de que una señora se convertía en perro o en cuervo Ajá. porque era bruja. Entonces decían que hacía maldades, ¿no? Y un día no sé qué le pasó, que se murió. Pero días antes andaba el cuervo rondando y la señora no estaba. No, o otra era que ¿Coincidencia? No lo creo. o la de o la de un señor que según se convertía en perro o en coyote, no me acuerdo muy bien, pero era una raza de perro o algo así. Ujú. Y la cosa es de que mataba gallinas, si no mal recuerdo. Y en una de esas, un señor que era pues propietario de varias gallinas o de cierto tipo de animal que defendía, le dio un balazo en su pie o en su pata al perro. Ajá. Y resulta que el día siguiente el señor estaba lastimado del pie. Entonces, digo, no, es como lo que dices, coincidencia de que, No. como no, o sea, digo, son leyendas, quién Son sabe leyendas, sí. quién sabe si son ciertas, porque pues Sí, nosotros no, aquí los historiadores o antropólogos, antropólogos los de humanidades, no, no descubrimos si es cierto o no los nahuales, sino estudiamos el fenómeno social el impacto el impacto que trae estas creencias. Por ejemplo, no vamos a ver si se apareció o no la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, Ajá. sino lo que es verdad es de que mueve a gente. Sí. Esa creencia mueve a mucha gente. Y lo vemos también con el nahualismo. Sí, voy a... El nahualismo es... Y nosotros nos estamos apoyando en leyendas, en relatos de nuestras familias, pero también en estudios que se han hecho, por ejemplo, Baez. Podemos ver, Baez es un historiador egresado de la Universidad de Veracruz, veracruzana. Él estudia este sincretismo, como lo podemos ver, y cómo el nahual pasó de convertirse de un protector de la comunidad y después se transformó en santos patronos, ya agarrando todavía más este sincretismo. Sí, y aparte un santo patrono, ¿no? Algo de la cabeza Santo patrono. algo eclesiástico que aquí la Iglesia en México Católica. La Iglesia Católica es Sí, es grande, fuerte, es ¿no? fuerte. Es fuerte y que mucha gente cree en eso, ¿no? Que pues está bien para sus creencias, digo, no estoy haciendo un lado ni nada a otras religiones, simplemente que aquí el catolicismo en México, en Morelos, en cualquier lugar de México es muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, ponerlos de santos, o sea, de santos esas personas todavía incrementa la fe de aquellas personas, ¿no? Es como lo dije previamente, los guardianes, ¿no? En cada sociedad o cada comunidad había un guardián nahual y a veces la Inquisición quería traerlos, quería enjuiciarlos por, pues ya sabes, ¿no? Por hechicería, brujería, ¿no? A lo que hacía la Inquisición en aquellos años. Pero la misma gente también los protegía porque sabían que a la sociedad les hacía un bien el nahual. Entonces, pues no dejaban que los capturaran, ¿no? Capturaran a esa gente. Es algo que es que como que asemejar, ¿no? Como que la gente antes también tenía como que una tipo de idolatría. Ajá. No sé si le llama así. O bueno, o sí, como una... Sí, le llamaba. Ajá, a esa persona, ¿no? Porque es como el Robin Hood, pero en vestido de animal, ¿no? Sí, de hecho. El zorro, ¿no? El zorro. El zorro. Y pues para allá iba. Por ejemplo, el Tepoztécatl
Bueno, un estudio que yo quiero hacer después es ver si Tepoztecatl se convirtió en un santo patrono, o sea, de la comunidad de Tepoztlán. Si vemos resabios de un santo patrono que tenga características parecidas a Tepoztecatl, ese sería tal vez un trabajo, una investigación. También el Nahual de Cocoyoc, que es muy, muy conocido en el Carlos estado. Trejo, ¿no? Carlos Trejos, el de Cañita. El de Cañita es un libro mal escrito, pero bueno. Un buen libro, un vinito de California y un queso de plástico. Y buena lectura. Y buena lectura, claro que sí. Y sí, sería eso, sería como una futura investigación, pero sí, sería muy interesante, ¿no? Es ver que cómo fue la transformación del Nahual. De hecho, le digo, en la leyenda de Tepoztecatl, Brotherson, que es el que recopila todos estos 4 relatos, en uno de ellos ya lo conté, el de que se enfrenta a la serpiente de Xochicalco, okay. Pero en otra ya se ve convertido se convierte a la religión católica en una de estos relatos de Tepoztecatl. Ya se ve, de hecho, trabajando en una de las iglesias de la Ciudad de México, en uno de estos relatos, y cómo pasa de ser, porque en otro relato también dice que es hijo de Mayahuel, y casi como un dios de los borrachos, primado de los borrachos. Eso tal vez explica de que se vayan a tomar todas las personas a Tepoztlán, ¿no? Un buen ejemplo. No es cierto, ¿no? Pero el cambio, de hecho, hasta en la leyenda de cómo se convierte al catolicismo y tiene ya como casi alienta a su comunidad a convertirse a la nueva religión. Y sí, sería muy interesante. También ya hay otras líneas de investigación, ya sea el neonahualismo o ya otras prácticas que ya no tienen que ver con los rituales mesoamericanos, que sería interesante estudiarlos, pero ya no tienen nada que ver con el nahualli y tampoco con el tonali, ¿no? Se confundía mucho estos dos términos, pero el nahualli es la cualidad de convertirte en animal y el tonali es la vitalidad. O sea, es el ejemplo que pusiste del tonali que puede controlar animales, ¿no? Meter su ser No, en el tonali no, en el tonali es tu vitalidad, es parte de las 4 ánimas. Ah, ok. De las 4 ánimas que conforma el hombre, pero se confunde mucho con el nahualli, que el nahualli es esa facultad de convertirte en animal, entonces, que es heredada por el padre. Ok, pero en el nahualli también entra entonces esa parte, me dijiste que el ser humano puede quedarse en un lugar y pasar como su alma a un animal, ¿no? Ajá, al animal que puede estar lejos. Es que puede estar lejos, no se convierte precisamente en el animal, sino que pasa casi su alma. Ok, muy bien. Muy bien, Omar. Estuvo muy, muy interesante, ¿no? Sí. Y pues sí, hay que convertirnos, ¿no? En nahuales, cerdos, puercos, marranos, cochinos. Y esa dramatización del peje. En peje lagarto va a convertir. Sí, en peje. Pues bueno, no olviden escucharnos. Vamos a seguir subiendo capítulos. Sí, ya estamos dejando un poco el podcast, pero vamos a levantarlo, ¿no? Y pues vamos a tener más temas menos reducidos a algún... Queremos como que hacer más una dinámica más nutrida. Sí, vaya. Por así decirlo. Y pues temas randoms, ¿no? Aquí sí, vaya, porque si no... ¿Por qué la tortilla? ¿Por qué los taqueros, güey? ¿Por qué los hombres son taqueros y las mujeres venden quesadillas, güey? Un estudio antropológico. O como el rutero cierra la puerta antes de bajarse a la ruta, güey. O sea. Pues Diosito, güey. Es Diosito. Pues que Dios nos agarre confesado.
No se Que Dios olviden, nos haga recompensados. Se me salió el gallo. Eso no compartan cortas. el podcast y nos vemos hasta la próxima. Chao.